Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me conocen, soy el profesor Cristian Mendoza y conmigo hacemos la asignatura de historia. Como tú estás viendo en pantallita, vamos a hacer historia universal. Esta clase está dirigida para los jovencitos de pre. Y miren, el tema se llama revolución, son varios temas, ¿ah? Revoluciones industriales, la reunificación de Alemania e Italia, y también he visto que está la era napoleónica. Así que pon mucha atención porque voy a ser muy puntual en cada uno de ellos. Voy a explicar las partes y no todo voy a escribir, porque ya sabes que estamos haciendo pizarrita con ustedes. ¿Ya? Muy bien. Mira acá. Vamos a comenzar, chicos, con el capitalismo industrial. Acá tenemos el mapita. Acá nos está diciendo qué es lo que justamente vamos a tratar el día de hoy. Primero vamos a comenzar, chicos. Cuando hablamos de capitalismo industrial, como su propio nombre lo dice, vamos a hablar nada menos que de las revoluciones industriales. Así que tenemos la primera, nada menos que revolución industrial. Primera revolución industrial. Y hemos hecho un cuadrito para ahí mismo desarrollar la segunda revolución industrial. Ya está. Listo. Muy bien. Comencemos entonces. Miren, la primera revolución industrial, ¿dónde se inicia? Dice acá, el lugar. Vamos a comenzar todito la primera revolución industrial. Y tiene como cuna nada menos que al país de Inglaterra. Ahí se inicia la primera revolución industrial y después se expande por Europa. Después, pero el país núcleo de la primera revolución industrial es Inglaterra. Y si queremos ubicar, miren acá en la mapita, esta parte de acá es Inglaterra. Ahora vamos a sacar el pincelito y vamos acá. Miren esta parte de acá. Ahí se encuentra nada menos que Inglaterra, cuna de la primera revolución industrial. Fuentes de energía, ya. Tenemos al carbón y al vapor. Esas eran las fuentes de energía en ese momento, las que daban movimiento, mecanismo, nada menos que a esas máquinas gigantescas. ¿Correcto? Muy bien. Entre las características de la primera revolución industrial, vamos a ver que se consolida un sistema llamado el capitalismo. ¿Ya? Ahora pongan atención. Eso quiere decir que se consolida, nace una nueva clase social que se va a consolidar, ¿correcto? Y van a ser una clase social que va a ser explotada. Así que se va en la parte superior, vamos a tener a la clase social que se consolida, la burguesía. ¿Quiénes son la burguesía? Los dueños de los medios de producción, los propietarios, los que tienen el poder económico. Y ahora la clase explotada viene a ser el proletariado. ¿Ya? Entonces surgen dos nuevas clases sociales. Continuamos. Se da un fenómeno llamado el maquinismo. ¿Correcto? ¿Qué es el maquinismo? Repito, chicos, es un fenómeno donde la máquina sustituye, repito, la máquina sustituye la actividad humana. ¿Correcto? Listo, muy bien. ¿Qué más? Otro, sea nada menos que la emigración del campo a la ciudad. Y empiezan a establecerse las primeras fábricas. Es decir, se sustituye las fábricas por los talleres, por las manufacturas. Las personas emigran del campo a la ciudad para irse a los campos industriales, donde se concentra la clase trabajadora. ¿Me dejo entender? Ah, ya, profe. Muy bien. Forman o se cambian las formas de producción.
¿ya? Se da nada menos que la producción en serie. Miren la producción en serie. Y cuando yo escribo la producción en serie, quiere decir que se aumenta la cantidad de producir, se recorta el tiempo de producción y se abaratean los costos, ¿correcto? Y entonces se producen grandes cantidades, ¿ya? Se reduce el tiempo y también se reducen los costos de producción, ¿correcto? No nos olvidemos eso. Otro, chicos, el sector que más sobresale es nada menos que la industria textil. Destaca la industria, si pongo, la industria textil. ¿Correcto? Listo. Muy bien. Otra característica, pero lo voy a poner con otro colorcito porque hay una pregunta sobre esto, es que se va a dar nada menos que el denominado movimiento ludita, que es nada menos que la lucha de clases. Mira, acá ponerá. Se da el movimiento ludita. Esto en realidad es es una consecuencia de la primera revolución industrial, ¿correcto? ¿Ya? ¿Y qué cosa es el movimiento ludita? Mira, no voy a escribir. Es cuando un grupo de trabajadores, ¿ya? Obreros, ¿ya? Desempleados. ¿Y por qué desempleados? Porque fueron sustituidos por la máquina. Porque al burgués le prefiere tener una máquina que haga el trabajo de 15, 20 operarios, porque la máquina no se queja, la máquina no se cansa, la máquina no le pide vacaciones ni nada por el estilo. Entonces, es la organización de un grupo de trabajadores desempleados, ¿correcto? Que se reunieron para destruir a las máquinas, pues las consideraban culpables de su desempleo. ¿Ya? Listo, muy bien. Pasamos acá. Inventos de la primera revolución industrial. Las máquinas. ¿Cuáles fueron las máquinas representativas? Y como estamos viendo en esta parte, estoy poniendo algunos inventos, ¿cierto? Tenemos nada menos que la famosa máquina a vapor. Y en la parte superior tú estás observando la máquina a vapor. No solamente teníamos la máquina a vapor, teníamos nada menos que la famosa máquina de hilar. También tenemos la máquina de hilar, ¿cierto? Que está acá. ¿Bien? La máquina a vapor es esta de acá. Esta es la máquina a vapor. Y acá ponemos 1, ¿ya? Miren, ahí está, 1. Acá ponemos 2, la máquina de hilar, ¿correcto? ¿Ya? Tenemos nada menos que el barco a vapor. ¿Ya? El barco a vapor. Como tú estás observando acá, 3, miren, ve. Profe, barco a vapor. ¿Qué más? Tenemos nada menos que la locomotora. Profe, la locomotora. Los trenes, claro. Ponemos acá 4. ¿Dónde está la locomotora? Bueno, acá no hubo campo para la locomotora, pero sí, acá está. Acá está la locomotora. Y 5, el famoso telégrafo. El telégrafo, ¿correcto? Y cada uno con sus inventores. De la máquina a vapor, que es la máquina más representativa, encontramos a un James o James Watts. De la máquina de hilar también encontramos a otro James, pero se llama James Hargreaves. Miren, así ve. Hargreaves. El barco a vapor por un tal Robert Fulton. La locomotora por un tal Jorge o George Stephenson. Vamos a ver acá. Un ratito. Borramos para escribir bien. George por Jorge Stephenson. Stephenson. Así. Y el código se llama el telégrafo por un tal Samuel Morse.
por el código Morse. Ahí está. Es la primera revolución industrial. Había que mejorar estos inventos, sí. ¿Y qué es la segunda revolución industrial? Es un nuevo impulso al proceso productivo. Es decir, se mejora las máquinas de la primera revolución industrial. ¿Ya? Entre ellas encontramos nada menos que se mejora justamente el uso de energías. Comencemos acá. Lugar. A diferencia de la primera revolución industrial, en esta segunda revolución industrial van a ser 3 países. Uno en América, Estados Unidos. ¿Correcto? ¿Quién más? Estaba naciendo el imperio de Alemania en Europa y en Asia, Japón. Miren, ve, acá está profe, Estados Unidos en Norteamérica. Ahí está, ¿cierto? Está Estados Unidos. También encontramos a quien dije, a Japón. Acá se encuentra Japón. Profe, en ese lado. Y bueno, se encuentra nada menos que acá en esta parte de acá, no en la misma, pero también nada menos que Alemania. Ahí está. ¿Listo? ¿Cuáles son las fuentes de energía? Hasta el día de hoy siguen la electricidad y miren nada menos que el petróleo. Y como tú sabes, hasta el día de hoy representan grandes fuentes de energía y dependemos. ¿O no es así? Porque imagínate, si no hubiera electricidad, todos nuestros equipos que tenemos dejarían de funcionar. El petróleo, combustible. Listo, muy bien. Entre sus características, destacan, ¿qué industrias destacan en esta ocasión? Destacan uno nada menos que la industria automotriz. Se demandan nuevas materias primas, ¿correcto? Por ejemplo, el caucho. ¿Qué más? La siderúrgica para la producción del acero. La industria química. También las vacunas. ¿Te das cuenta? Ya. ¿Qué más? Miren, en la segunda revolución industrial se busca, miren, la productividad. No producción, la productividad. ¿Y qué es la productividad? Mira, producir es crear bienes y servicios. En cambio, la productividad, chicos, es la eficiencia de los productos. Repito, es la eficiencia. ¿Correcto? Es decir, producir más con lo que uno tiene. Y en esta segunda revolución industrial, ¿ya? Sea nada menos que surge la industria, lo llaman así, la industria del entretenimiento. ¿Ya? La industria del entretenimiento. Es decir, el cine, la fotografía, las exposiciones en los museos. Es decir, surge la industria del ocio, de la publicidad. Listo. ¿Tenemos máquinas representativas? Sí. Por ejemplo, acá tenemos nada menos que el automóvil. Y tú estás viendo acá el automóvil. Aquí está el automóvil, pues también, ahí está. ¿Ve? ¿Qué más encontramos? Profe, nada menos que el teléfono. Y tú estás viendo acá el teléfono. ¿Correcto? ¿Ya? Listo. Estos voy a hacer juntitos. El megáfono. No sé, es el fonógrafo. Fonógrafo, no megáfono. Es fonógrafo. Ya me estaba yo equivocando. El fonógrafo. Y la lámpara incandescente. ¿Correcto? ¿Ya? Y acá está, miren, ve, el fonógrafo.
para producir sonidos. La lámpara incandescente. Ah, profe, ¿qué ven acá? Ah, ese se llama el cinematógrafo, ¿ya? De los hermanos Lumière. El cinematógrafo. Cinematógrafo. ¿Correcto? Ah, profe, nada menos que el aeroplano. ¿Ah? La dinamita. La dinamita. ¿Mm? Oye, la radio. ¿Mm? ¿Eh? Ahí está. Inventor del automóvil, un tal Carl Benz. Benz. De ahí viene el famoso término de Mercedes Benz. Carl Benz. El teléfono. Escucha bien. Si en el libro está Alexander Graham Bell, ya no. Y esto ya lo han discutido, es Antonio Meucci. ¿Ya? El fonógrafo y la lámpara, nada menos que Thomas Alva Edison. El cinematógrafo, los hermanos Lumière de Francia. El aeroplano, los hermanos Ulrich. ¿Ve? La dinamita, un tal Alfred Nobel. La radio, un tal Guillermo Marconi. Hay más, ¿no? El submarino, el globo dirigible, la penicilina, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos, chicos, rápidamente la primera y la segunda revolución industrial. Como consecuencia de esta primera y segunda revolución industrial, surge una nueva ideología que se llama el socialismo. ¿Ya? Entonces, el socialismo en realidad es una ideología que surge en respuesta, miren, en respuesta al capitalismo. ¿Ah? ¿El capitalismo con las revoluciones industriales trajeron buenas cosas? Sí, no lo podemos decir que no. Pero ¿a costa de qué? ¿A precio de qué? Entonces, este socialismo surge por la explotación a la clase del proletariado. Entonces acá, ¿no? Surge por la explotación y dominación al proletariado. ¿Te das cuenta? La clase trabajadora. ¿Y qué cosa busca en esencia, chicos, el socialismo? Suena bonito, pero muy fuera de la realidad. El socialismo, chicos, busca una sociedad igualitaria. Suena bonito que todos seamos iguales, ¿no? Pero para lograr esta sociedad igualitaria, te pide, oye, hay que eliminar el mal de males. ¿Cuál es? Eliminar la propiedad privada. Tiene que desaparecer la propiedad privada para que no haya clases sociales. Una vez desaparecido la propiedad privada, señores, no hay clases sociales. No lo planteen así. Y el socialismo tiene dos movimientos. El socialismo utópico, como está ahí, y nada menos que el socialismo científico. Al socialismo utópico son llamados, miren, llamados idealistas. Soñadores. Idealistas, soñadores, románticos, ingenuos. Porque saben porque eso es lo utópico, ¿cierto? Lo utópico es algo irrealizable. Lo llaman socialistas utópicos porque ellos
no plantean la forma, no estudian de manera profunda cómo podemos llegar al socialismo. Simplemente dicen, no, ya llegaremos al socialismo. ¿Cómo? No lo sé, pero llegaremos. Los socialistas utópicos, ellos prefieren la evolución antes que la revolución. Por eso, entre estos representantes del socialismo utópico, encontramos a un tal Charles Fourier, encontramos a un tal Robert Owen, entre otros. Pero, ¿cuál es el socialismo que ya establece las bases científicas, sociales, para llegar a este socialismo? Es como su propio nombre dice, es el socialismo nada menos que científico. Y este socialismo científico sí pone las bases, ¿no? Y es que este socialismo desarrolla el materialismo, así se llama, chicos, el materialismo histórico dialéctico. Profe. ¿Ya? El materialismo histórico dialéctico. ¿Qué significa? Que ahí plantean cómo se va a llegar al socialismo, ¿no? Es decir, acá plantean las FES. ¿Y qué son las FES? Son las formaciones económicas sociales. Es decir, de la comunidad primitiva, cuando no hay propiedad privada, pasaremos a un sistema llamado el esclavismo. Ya lo pasamos, sí. Luego llegaremos a un sistema llamado el feudalismo. Ahorita nos sentamos en el sistema capitalista, ¿no? Estamos en el capitalismo, pero este capitalismo, con sus propias contradicciones, llegaremos a un socialismo. Oye, ¿y cómo llegamos al socialismo? Fácil. Llegamos a través de la revolución. Hay que tomar las armas, ¿no? Ellos plantean una serie de cosas acerca de cómo se puede llegar al socialismo. Entre el socialismo encontramos a sus dos máximos representantes. El de acá eran Carlos o Karl Marx. Y luego su estrecho colaborador, Federico Engels. Ahí está. Listo. Puntuales, ¿ah? Ahora pasamos por acá. Nada menos que el segundo imperio francés. Porque ya vamos a entrar, chicos, nada menos que a las guerras mundiales. Profe, ¿y qué cosa es nada menos que el segundo imperio francés? Bueno, acá aparece otro Napoleón, ¿correcto? El segundo imperio francés, vamos a cambiar el color, es un periodo de la etapa de la historia de Francia que va desde el año 1852 hasta el año 1870. Le vamos a poner acá bonito. Entonces, ¿de dónde lo dije, profe? Desde el año 1852 hasta el año 1870. 18 años. Y en este segundo imperio francés, ¿a quién vamos a tener como protagonista? ¿Qué dije antes? A un tal Napoleón. Pero es Napoleón III. ¿Correcto? Napoleón. Él es el protagonista de todo ello. ¿Cuándo se inicia el segundo imperio francés? Cuando justamente él, Napoleón III, correcto, ya, fue proclamado presidente de Francia, nada menos que como Carlos Luis Napoleón. Su nombre era
Carlos Luis Napoleón, que era hijo de nada menos que de Luis Bonaparte, ¿correcto? ¿Y quién era Luis Bonaparte? Era nada menos que él, era el hermano de Napoleón Bonaparte. Por lo tanto, Carlos III, Carlos Luis Napoleón, en realidad es el sobrino de Napoleón Bonaparte, el sobrino del que tratamos. Ah, profesor, el sobrino, sí. Y él se proclama como emperador hasta el año 1870, cuando, entonces acá, Napoleón III es derrotado, ¿ah? En Sedan, en la batalla de Sedan. Y Napoleón tiene que huir, deja Francia, se vuelve a convertir en una amenaza para Europa, nuevamente. ¿Ah? Bien, este segundo imperio francés protagonizado por Napoleón III tiene dos periodos: el periodo dictatorial y el periodo liberal. Ya tenemos una imagen de Napoleón III, ¿no? Él es Napoleón III. El sobrino de Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Había Napoleón II, ¿eh? Su hijo, pero no, estaba en Inglaterra, lo educaron justamente para que no haya este tipo de conflictos, ¿no? ¿Ya? Comencemos. Le llaman periodo dictatorial del año 1852 que se inicia hasta el año 1860. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Y por qué le llaman dictatorial? Porque en este periodo tuvo apoyo de la iglesia. Es decir, fue un periodo muy conservador. Conservador. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Y acá se resume el gobierno, ¿no? Por el orden, control y censura. Como su propio nombre era, el periodo dictatorial es aquel donde Napoleón Bonaparte, ¿no? Tercero, se caracterizaba por su gobierno autoritario, donde controlaba absolutamente todo. Si alguien criticaba a Napoleón III, lo censuraban. No había libertad de opinión. ¿No? Pero luego le quitan el respaldo estos conservadores, ¿cierto? ¿Ya? Estos autoritarios, y viene el periodo liberal, ¿correcto? Y este periodo liberal tuvo nada menos que apoyo de la izquierda, anecdóticamente, ¿no? De la izquierda. ¿Bien? Y bueno, acá en el periodo liberal, él se ve obligado a hacer cambios, obligado a hacer a ciertas reformas. ¿Y qué reformas? Cambios, pues, ¿no? Te cuento. Ah, muy bien, profe. Ahí está. Entre ellas, como era un gobierno dictatorial, dijo, no, ya, voy a dar la amnistía. Libera a los presos políticos. Le va a dar la amnistía política, donde se libera a varios de sus opositores. ¿Correcto? Y señores, ya no estoy en la dictadura, voy a establecer la libertad de prensa. Ya no voy a controlar, censurar, ¿no? La prensa, ya. Hay libertad de prensa, ¿correcto? Señores, haremos una reforma educativa, un cambio de educación, una educación liberal, ¿no? Promovido por la libertad. ¿Ahí está? Pero ¿cuál nos va a llamar más la atención de Napoleón? Es justamente su política exterior, ¿ya? Porque en su política exterior Francia, uno, promovió el colonialismo. Es decir, Francia tuvo muchas colonias, ¿correcto? ¿Ya?
Entonces, el imperio francés, ¿ya? No solo mantuvo fines económicos, sino buscó también la influencia, el expansionismo de su poder, buscando materias primas, ¿m? Para hacer la competencia a Inglaterra. Por eso en África, Argelia, Senegal, fueron nada menos que colonias franceses. ¿M? ¿Se dan cuenta? Allá, profe. Entonces, promovía el expansionismo, ¿correcto? El colonialismo, claro, ¿ya? Muy bien. Pero lo que llama mucho la atención es que intervino nada menos que en la guerra o la intervención a México. ¿Saben lo que había pasado con México? México se negó, ¿correcto? ¿Ya? Es decir, Benito Juárez, ¿no? Dicen, ¿no? Se encontraba en una crisis porque simplemente México se negó a pagar la deuda externa. Oye, te hace sí, pero no me da la gana de pagar, pues. ¿Pero por qué? No me da pues la gana de pagar. ¿Te das cuenta? Ah, ya, ese es uno. ¿Y quién era el presidente de México? Era un tal Benito Juárez. ¿No? Y Benito Juárez, chicos, se niega a pagar su deuda externa a Francia, a España, a Inglaterra. ¿Correcto? ¿Ya? Y encima los conservadores mexicanos habían sido derrotados. Entonces, al ser derrotados ellos, los conservadores, miren, traidores, solicitaron la intervención extranjera. O sea, los propios mexicanos conservadores, ¿no? Dijo, no, solicitamos la intervención extranjera, ¿correcto? Y ofrecieron la corona de México a un tal Maximiliano I. Miren, se nombró, ¿no? Bueno, ¿no? Se propuso a Maximiliano, I de Habsburgo, es decir, era un austriaco, ¿eh? Como rey de México. Se ofrecía al archiduque de Austria, ¿correcto? Entonces Francia, miren estos franceses, ¿no? Convencen a este austriaco, a este Maximiliano, y dicen, oye, ¿por qué no eres rey de México? Nosotros te apoyamos. ¿Mm? Y bueno, finalmente Maximiliano decide ir a México, Benito Juárez no lo acepta, ¿ya? Y se da la batalla de Puebla. Como tú estás viendo en imágenes. ¿Correcto? Y en esta batalla de Puebla, ¿ya? Las tropas de Napoleón III, ¿no? Fueron hasta México a apoyar, y bueno, esta batalla de Puebla ganaron los mexicanos, ¿ya? Y bueno, las tropas de Napoleón III sostuvieron el Segundo Imperio, insistía, ¿correcto? Pero al final, pues, van a ser nada menos que derrotados los franceses que habían ido hasta ahí, ¿ya? Entonces, ante la situación del Segundo Imperio francés en Europa, las tropas de Napoleón III se retiran de México. Dijo, ya nos vamos de México, pues, ¿no? Por lo que el régimen de Maximiliano I fue derrocado, pues. Y lo fusilan, Lo fusilan, miren. ¿Se dan cuenta? Y con esto se dan cuenta, pues, que Francia no era, pues, ya un país poderoso, amenazante, y justamente tras esto, el ejército francés es subestimado, es humillado, ¿no? Por lo tanto, se da el fin, nada menos que, del Segundo Imperio francés. Y a su fin, ahorita vamos a ver acá, tras la derrota
de, nada menos que de Prusia. Se llamaba Prusia, pero luego en adelante sería llamado Alemania. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Muy bien, profe. ¿Y qué pasó con Napoleón III? Se exilió en Inglaterra y de Inglaterra finalmente muere pues este Napoleón III. ¿Te das cuenta? Bien, ahora pasamos a las unificaciones nada menos que de estos dos países. Miren, estos dos países, así como tal, como tú estás viendo, como tal, no existían con el nombre de Alemania ni tampoco Italia. Pero a esa zona se le llamaba italiano, ¿no? Eran los reinos italianos y los condados, ¿no? Ducados prusianos alemanes, ¿ya? Entonces, comencemos a leer. La unificación nada menos que de este país. La unificación alemana, ¿correcto? Como primer dato, la unificación alemana, o sea, ¿por qué se logró? Nada menos que por ¿quiénes fueron los promotores para unir a Alemania? Porque Alemania, chicos, como tal, no existía, como país no existía, sino que mira acá el mapita. Alemania estaba dividido en varios ducados. Estaban divididos, teníamos condados. Pero ¿qué dijo? Oye, si tenemos las mismas costumbres y todo, hay que unirnos. ¿Y quiénes son los protagonistas? Nada menos que el rey de Prusia, Guillermo I. Y su ministro, nada menos que Otto von Bismarck. Otto von Bismarck. Ajá. ¿Quién era Guillermo I? Era el rey de Prusia. Y Prusia fue el artífice de la Unión Alemana y luego dejó de llamarse Prusia y se llamó Alemania, ¿no? Y Otto von Bismarck era conocido como el canciller de hierro. Era el ministro de Guillermo II. Y bajo la dirección de este Otto von Bismarck es que se declara la guerra a Francia. ¿Ya? Listo, entonces ahí encontramos nada menos que los protagonistas. ¿Quiénes fueron los que promovieron nada menos que esta, ¿cómo podríamos llamar? Esta revolución, nada menos que, o claro, esta unificación alemana en todo caso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la unificación alemana, vamos a hablar nada menos que del proceso que vivió la unificación nada menos que alemana. ¿Ya? Entonces, fue todo un proceso, no fue de la noche a la mañana. ¿Ya? Fue todo un proceso. ¿Y de qué trataba este proceso? Bueno, tenemos la primera fase, la segunda y la tercera fase. ¿Correcto? Ya. En la primera fase, ¿saben lo que sucede? ¿Ya? Prusia, ¿ya? Inicia una guerra contra Dinamarca. Acá. Guerra, acá al norte se encuentra Dinamarca. Guerra contra Dinamarca. ¿Y por qué se inicia la guerra contra Dinamarca? Podemos la llaman la guerra de los dos ducados. Porque el ducado de Schwerin y de Lauenburg pasan a manos de Prusia. Es decir, Prusia gana esta guerra contra Dinamarca, ¿no? Victoria rusa. Y le quita 2 condados a los de Dinamarca, ¿no? Los 2 ducados. Victoria prusa. ¿Correcto? Luego, a este conflicto le llaman la guerra fratricida. ¿Ah? Porque, o sea, ¿la guerra con quién? La guerra con Austria. Y resulta que Austria y Prusia eran como hermanos. Eran los ducados más poderosos. Y bueno, pues se inicia para poder lograr la unificación. Oye,
Tenemos que derrotar a Prusia, no hay otra. Oye, pero eres como nuestro hermano. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces se inicia la guerra nada menos que por entre Austria y nada menos que Prusia. ¿Correcto? ¿Y todo por qué? ¿Cuál fue el motivo? La causa es que tanto Austria como Prusia querían mantener nada menos que Holstein. Holstein, a ver cómo se escribe H-L, Holstein, ¿correcto? Y gana nada menos que Prusia. Y acá viene el tiro de gracia. Nada menos que la tercera fase es nada menos que la guerra con Francia. Con la Francia de Napoleón III. Ojo, repito, con la Francia de Napoleón III. ¿Ya? Entonces, Otto von Bismarck, que estaba logrando unificar, creó nada menos que los estados del sur de Alemania, provocó la guerra contra Francia, y acá se da, ¿no? Justamente lo que decía, ¿no? Victoria Prusia, ¿ya? Prusiana, en la batalla de Sedan. Así se llama. Es decir, en la guerra franco-alemana. ¿Quiénes ganan? Los prusianos, franco-prusiana, ¿no? Derrotados los franceses, y Prusia, miren, deja de llamarse Prusia, ¿correcto? ¿Ya? Y resulta pues que ahora, ¿no? Van a adoptar el nombre nada menos que de Alemania, ¿ya? Entonces, no te olvides eso. Listo, muy bien. Ahora, así significa finalmente, ¿no? O sea, Alemania existe realmente a partir de qué año? Del año 1871. Oficialmente deja de llamarse Alemania y se llama Prusia. Ahora vamos a la unificación italiana. Resulta que Italia estaba dividido en muchos reinos, ¿ah? No existía Italia. Estaba Cerdeña, Piamonte, Corseja, el reino de las dos Sicilias, Nápoles, Roma, etcétera, etcétera. Entonces acá existían nada menos que reinos italianos. Pero lo mismo acá. ¿Quiénes son los promotores? ¿Ya? Nada menos que de la unificación italiana. ¿O no? Van a ser los de Cerdeña y Piamonte. ¿Ya? Va a ser nada menos que Víctor Manuel II. ¿Ya? Víctor Manuel II. El único, no. Después de Víctor Manuel II está el conde de Cavour. El conde de Cavour. Y están los dos Giuseppis. Giuseppe Garibaldi. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, se da ahí. Esos son los promotores. Pero resulta que ambos, ¿ya? Eran nada menos que... Un ratito. Ya. Vamos a ver. Esperen, chicos, solo un ratito. Ahí te regreso, un ratito. Ya. Listo. Listo. Continuamos acá. Continuamos. ¿Ya? Y aquí en abajito tenemos justamente a ellos, ¿ve? Encontramos al conde de Cavour. Se llama conde de Cavour. ¿Ya? Y su nombre real era nada menos Camilo Paulo Filippo. Sí. Camilo Paulo Filippo Giulio Benso, el conde de Cavour. Giuseppe Garibaldi, de acá, eran llamados los famosos camisas rojos. Y Víctor Manuel II
era nada menos que este, ¿cómo podemos, no? El promotor militar, el que unió finalmente nada menos que mediante acciones militares a, a Italia, Giuseppe Garibaldi, ¿ya? Muy bien, entonces, finalmente, tenía, bueno, todos estos reinos italianos tenían muchas cosas en común, el idioma y todo eso, pero no estaban unidos. Así que para que se pueda dar la unificación italiana, obviamente hubo todo un proceso, ¿ya? Entre el proceso de la unificación alemana, ¿ya? Encontramos nada menos que cuando Víctor Manuel II de Saboya, rey de Piamonte y Cerdeña, se enfrenta nada menos que contra Austria, ¿no? Claro. Entonces, primero se da la guerra contra Austria. Austria no quería que se unieran nada menos que ambos. Ahora mire, Víctor Manuel, como el conde de Cavour, Víctor Manuel era rey nada menos que de Cerdeña y Piamonte. Así se llamaba ese reino. Así que el promotor era el reino de Cerdeña y Piamonte. ¿Y quién era el rey de Cerdeña y Piamonte? Víctor Manuel II y el conde Cavour era su ministro. Así que había que hacer la guerra nada menos que al que se oponía. Y era nada menos que la lucha contra Austria. ¿Correcto? Muy bien. Y luego, pues, obviamente se da la victoria italiana, ¿no? Derrota de Austria, ¿no? Victoria italiana. ¿Correcto? Muy bien. Segundo, la segunda fase está nada menos que la guerra, nada menos que al centro de los reinos, nada menos que italianos. ¿Correcto? Entonces acá la segunda fase está nada menos que la integración en el centro italiano. Y es ahí donde surge la figura justamente de las famosas camisas rojas. ¿Quiénes eran las camisas rojas? Eran todos los nacionalistas que querían que se uniera nada menos que Italia. Así que el conde Cavour contó con el apoyo de Giuseppe Garibaldi y sus camisas rojas, ¿no? Con la que se dio la expedición de los 1000 y ocupó Sicilia, las Marcas y el centro de Italia. Y después de esto, ya, Víctor Manuel II es nombrado como rey nada menos que de Italia. Acá, ¿no? Camisas rojas, ¿no? Lideradas por los famosos, por Giuseppe, ¿no? Por Giuseppe Garibaldi. Muy bien. En la tercera etapa, ya está nada menos que se da nada menos que la famosa cuestión romana, ¿no? ¿Ya? Es decir, Veneto se incorpora a Austria y Prusia en una guerra exterior en realidad, ¿ya? Ya quizás, chicos, esto es muy importante, la famosa cuestión romana, ¿ya? La cuestión romana. La guerra franco-prusiana, ¿ya? ¿Se acuerdan que estaban en guerra? La guerra franco-prusiana. Napoleón III con Otto von Bismarck. Y resulta que el rey de Italia, Víctor Manuel II, se había comprometido a apoyar a Napoleón III para mantener el dominio sobre Roma, ¿no? Pero cuando estalla la guerra franco-prusiana, Napoleón debió retirar la guarnición de Roma que cuidaba al Papa
Inmediatamente las tropas italianas ocuparon, ¿no? ¿Mm? Acá ponemos acá está la cuestión romana, ¿no? Es que Roma, ¿no? Para ser exacto, dentro de Roma estaba el Vaticano. Y el Vaticano no aceptaba la unificación italiana. Y el Papa, ¿no? El Papa Pío IX se declaró nada menos que prisionero, ¿ya? Así que Víctor Manuel II declaró que Roma era la capital de Italia y por eso ponía fin al poder del Papa sobre Roma, porque quien gobernaba Roma era el Papa. Y finalmente el Papa se quedó encerrado en el Vaticano y fue considerado como un prisionero. Y eso se le llama nada menos que la cuestión romana. E Italia, al fin y al cabo, quedaba nada menos que unificada. ¿Te das cuenta? Sencillo. Bien. Vamos acá. La parte práctica. Y está nada menos que muy sencilla, ¿ya? Vamos acá, chicos, a ver. Resolvemos de manera inmediata. Acá ponemos... Ya está. Con este cuadrito vamos a hacer. El desarrollo de la primera revolución industrial se basaba en la máquina de inventada por los escoceses. En la máquina, sería en la máquina nada menos que de vapor, ¿ya? Y eso sería nada menos que establecido por un tal James, ¿no? Nada menos que por James Watts, ¿ya? Pues a ver, acá corregimos, a ver, nada menos que, ya, por la máquina acá, a vapor, inventada por es nada menos que James Watts. La base económica para el desarrollo industrial fue la acumulación de capitales por la burguesía. Capitales por la burguesía. La nueva clase social. El movimiento ludita consolidó, ¿ya?, la primera huelga contra el capitalismo. Pregunta 4. El aspecto social de la revolución industrial, ¿no?, provocó la aparición de... ¿quiénes aparecieron? Nada menos que el proletariado. Profe. El proletariado. ¿Y quién era el proletariado? Era el obrero, pues, ¿no? Ya está. 5. Chicos, mira, facilita. Fuentes de energía en la segunda revolución industrial. Consistieron en el petróleo y la electricidad, ¿no? Así. 6. El imperialismo tiene su base económica en la exportación, ¿no? ¿De qué? En la exportación de mercancías a las colonias, o a sus colonias que eran de ellos, ¿no? Acá. Las colonias. Napoleón III se nombró emperador tras la cancelación de qué, chicos, nada menos que de la República Francesa. No quería que sea una república. La invasión de México pretendió nombrar como emperador a Maximiliano, lo dejaron, ¿no?, de Maximiliano I de Habsburgo, ¿no? Primer gestor de la unificación alemana y del militarismo del Segundo Reich, llamado el Concilio de Hierro. ¿Cómo se llama? Otto von Bismarck, ¿no? El conde de Cavour, artífice de la unificación italiana. ¿Cómo se llamaba en realidad? Se llama Camilo Paolo, ¿sí, no?
Camilo, Paolo, Filippo, y Yuli Benzo. Sí, el nombre extenso, ¿no? Casi era pues, su nombre real. Pero tenía el título de Conde de Cobiur. ¿Ya, chicos? Bien, hasta ahí llegó la clase. Nos vemos el día de la asesoría, chicos, ¿ya? Nos vemos. Chao, chao.